Hola, ahora. Buenas tardes. Pues bueno, yo principalmente voy a intentar presentar a Marco en 2 minutos y él tomará la palabra y se hará cargo del resto de la presentación. Marco es licenciado en Pedagogía, es doctor también, trabaja como profesor asociado en la Universidad de Alicante y es director de calidad y proyectos de la asociación de APSA. APSA es una asociación pro discapacitado psíquico de Alicante, que él ya matizará un poco más los servicios que presta y demás, que además tiene asociado un centro de formación profesional para personas con discapacidad intelectual. En este contexto, pues tienen un gran interés por la formación, por la adquisición de la lectura en su población y la mejora de la comprensión lectora, que como podéis imaginar, o sabréis por experiencia propia, es baja, ¿no? Nosotros empezamos a colaborar, la ERI Lectura, que en ese momento no se llamaba ERI Lectura sino Psicotext, empezó a colaborar con APSA en el 2009-2010 a partir de un proyecto en conjunto con la Fundación 11 que ya hemos presentado en ediciones anteriores de la jornada, en el que tratábamos de probar si una web de noticias redactada en lectura fácil, que él también explicará lo que es la lectura fácil para aquellos que no la conozcan, era efectiva o no para lectores con discapacidad intelectual. Ese proyecto acabó, pero nosotros seguimos colaborando hasta ahora, prácticamente. Hemos seguido colaborando en dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo aplicada y de desarrollo, en la que, bueno, parte de ella, el resultado de esa línea más aplicada de desarrollo es lo que va a presentar fundamentalmente Marcos hoy. El resultado lo tenéis aquí, que es una guía turística en lectura fácil de Elche. Y una línea de investigación más básica en la que siempre dentro del ámbito de la lectura fácil hemos ido manipulando elementos lingüísticos más básicos o más concretos, ¿no?, de los textos. Esa guía más básica es mucho más lenta que la aplicada, pero bueno, siempre hemos tratado que hubiera una comunicación entre las dos. Digamos, la aplicada muchas veces mostraba las preguntas, qué es lo que necesitamos saber, y a veces iluminaba también la investigación, ha iluminado la investigación básica, y la investigación básica está tratando de ayudar a tomar decisiones de la línea más aplicada y de desarrollo. Tengo que decir que este proyecto, el resultado que va a presentar, el resultado del proyecto de la guía turística en Elche, en este proyecto prácticamente no hemos hecho nada, la ERI lectura, pero de una forma indirecta creo que sí se ve reflejado en nuestra colaboración, ¿no? Y en cualquier caso, para nosotros es un incentivo como investigadores, desde el punto de vista de la ERI, que esto sea una realidad, es decir, que se saquen este tipo de productos y que exista esa necesidad, digamos, por parte de diferentes tipos de usuarios, hace que la investigación en este área merezca la pena desde ese punto de vista. Bueno, Bueno, pues, de hecho, iba a decir que es que, aunque no habéis participado, es resultado un poco del proceso de aprendizaje continuo, o sea, conjunto que hemos realizado. Sí, perdón. ah, Entonces, bueno, estáis ahí de alguna manera también. vale, pues nada, ya sin más, te damos la palabra y tiene Bueno, 20 minutos. pues nada, en primer lugar, deciros, agradecer a la organización que haya contado con APSA para estar aquí, y a nivel personal deciros, pues bueno, que es un placer estar aquí y poder compartir estos minutos con vosotros. Veis ahí los objetivos de la comunicación. Algunos puntos los voy a reformular porque, hablando ahora con Inma, me han dicho que la mayoría sois investigadores o profesionales en ejercicio, con lo cual algunos apartados los voy a resumir, no voy a entrar especialmente. Pero bueno, lo que me planteaba inicialmente es hablaros un poco de APSA para aquellas personas que no la conozcáis, que sepáis un poco quiénes somos, qué hacemos, muy brevemente. Bueno, hablaros un poco de la discapacidad intelectual y de los desafíos que enfrentan
nuestros usuarios. Para aquellas personas que no lo conozcan, hablaros del método de lectura fácil y por qué es importante, y explicaros las experiencias en las que hemos colaborado ERI Lectura y APSA, y en concreto me voy a centrar en explicaros el proceso de elaboración de esta guía, ¿vale? Que luego he traído varios ejemplares para la organización, pero os la podéis descargar online, luego os explicaré dónde está. Bueno, muy brevemente, APSA es una asociación sin ánimo de lucro. Tiene 52 años de historia, fue creada en 1962 y declarada de utilidad pública en 1970. Entonces es una entidad con una historia importante. Nuestra misión es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad o riesgo de presentarla y sus familias. La entidad como tal está compuesta por 4 entidades diferentes. Digamos que somos un grupo. La entidad matriz es la propia asociación APSA y disponemos de 3 centros especiales de empleo que veis ahí: Avícola Agua Amarga, Limencoop y Terramar S.A. APSA es especialmente relevante en el contexto de la Comunidad Valenciana, en primer lugar porque trabajamos en diferentes localidades de Alicante, tenemos una implantación importante a nivel provincial, atendemos a alrededor de 2.000 personas anualmente y además ofrecemos empleo a 192 personas con discapacidad, principalmente en los centros especiales de empleo. Bueno, ahí veis, no voy a entrar en detalle porque no dispongo de tiempo, pero ahí veis los diferentes centros, programas y servicios que tiene APSA. Como veis, están organizados por etapas y un poco la filosofía con la que trabaja la entidad es ofrecer servicios a lo largo de todo el ciclo vital de la persona con discapacidad intelectual. Y ahí veis pues, que tenemos desde centros de atención temprana, centros de recursos y apoyo escolar, servicios de ocio y deporte, centros de formación profesional, centro ocupacional, centros especiales de empleo, residencia, etc. Es una entidad muy grande. Y bueno, si queréis más información o conocernos un poco más o ver un poco los proyectos en los que trabajamos o conocer en detalle más los servicios, ahí tenéis nuestra web, es asociacionapsa.com, y bueno, si queréis podéis entrar y ampliar la información. Bueno, en ese tema no voy a entrar porque ya me han dicho que, bueno, seguro que lo conocéis, que es la discapacidad intelectual y cuáles son las características más relevantes de este colectivo, con lo cual no os voy a repetir lo que ya sabéis. Sí deciros que bueno, para nuestros chicos la lectura, muchos de nuestros usuarios no llegan a acceder a tener lectoescritura, pero algunos sí. Y aquellas personas que llegan a leer y escribir perciben la lectura como un proceso farragoso, complicado y del que terminan alejándose un poco por la acumulación de fracaso sostenido, ¿no? La idea de que quiero leer, pero no entiendo lo que leo, los textos a los que accedo son muy complicados y bueno, les termina resultando una actividad desagradable de la que se alejan, ¿no? Luego volveré a esa idea. Bueno, para nosotros insistir en el tema de la lectura y colaborar con grupos de investigación como ERI Lectura es especialmente relevante porque es para nosotros una estrategia para favorecer la accesibilidad de nuestro colectivo a la información y la comunicación, ¿vale? Estamos en plena sociedad de la información y la comunicación y no participar de eso o participar parcialmente es una forma muy sutil pero muy importante de discriminación. Por lo tanto, aquellos usuarios, aquellas personas con discapacidad intelectual que sí pueden acceder a lectura, tienen que poder acceder a textos que sean comprensibles para eso. Luego veremos que la lectura fácil es una estrategia válida para esta cuestión. Bueno, en este sentido, el diseño para todos, el empezar a concebir cualquier servicio, producto o contexto para todas las personas y no solo para aquellos usuarios que vayan a ser más habituales o más comunes, es una línea que tenemos que trabajar cada vez más. De momento se sigue parcheando mucho. Por ejemplo, esto es un parche
no deberíamos crear, bueno, desde nuestra percepción, no deberíamos crear probablemente guías o tantos tipos de guías diferentes, sino una guía que fuese comprensible o accesible para todos, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos ahí. De hecho, la accesibilidad, como veis, se sigue todavía entendiendo como una accesibilidad física, ¿no? El eliminar barreras arquitectónicas, pero todavía no tanto una accesibilidad cognitiva o una accesibilidad de participación. Entonces tenemos que trabajar más en esa línea. Bueno, en ese contexto, la lectura fácil para nosotros representa una estrategia de accesibilidad a la información, ¿vale? Digamos que es como si fuese la rampa que permite acceder a un edificio. La rampa rompe con las barreras arquitectónicas. La lectura fácil podría ser metafóricamente una rampa hacia la lectura para las personas con discapacidad intelectual. La idea es, la lectura fácil es un método para simplificar los textos. Y el objetivo, como veis, es crear textos claros y fáciles de comprender para diferentes grupos de personas con dificultades de lenguaje. La lectura fácil no consiste únicamente en simplificar los textos, sino que también se consideran diferentes aspectos como la selección de los contenidos más relevantes, la elaboración de textos simples, la selección de ilustraciones adecuadas o incluso la maquetación y el diseño. Luego veréis algunos ejemplos. Y ese, por si no lo conocíais, es el símbolo internacional de un documento en fácil lectura. Bueno, os he puesto aquí un ejemplo, no voy a describir pauta por pauta, hay bastante publicado cada vez más. Yo en este caso he tomado este cuadro de control de procesos, que es un extracto, está incompleto, de García Muñoz. Y bueno, veis que el autor, partiendo de diferentes fuentes, propone ahí una serie de pautas que debemos considerar a la hora de elaborar textos o documentos en lectura fácil. Entonces veis que hay niveles desde ortografía, gramática, léxico, estilo, y bueno, el cuadro sigue con aspectos de diseño, de maquetación, etc. Os he puesto ahí algunos documentos interesantes, hay mucho publicado, os hemos puesto estos porque están disponibles online y están a un clic de distancia. Entonces, bueno, el No escribas para nosotros y nosotros de Inclusion Europe y FEAPS, directrices para materiales de lectura fácil de la IFLA, lectura fácil, métodos de redacción y evaluación de Óscar García, o cómo elaborar textos de fácil lectura de la CEAPAT. Las fases para la conversión de textos a lectura fácil, en este caso utilizando grupos de contrastes, son las que veis aquí. Sería la elección del tema, la selección de contenidos, la selección y el consenso sobre las pautas de conversión de los textos a lectura fácil, el contraste de los textos con grupos de personas con discapacidad intelectual en nuestro caso, la mejora de los textos según la información de contraste, es decir, el grupo de contraste sirve para que si aquella simplificación que hemos realizado, ellos nos informan sobre si está suficientemente bien elaborada, son ya comprensibles o aún hay aspectos que se pueden mejorar. A partir de ahí se incorporan esas mejoras, se hace un recontraste y a partir de ahí podemos cerrar los textos. En paralelo a este proceso hay que validar también las pautas de diseño y de maquetación. Es decir, no es solo el hecho de que los textos sean sencillos, sino que tenemos que asegurarnos que la presentación de los textos facilita también el acceso a la información y la comprensión del lector. Bueno, ¿qué dificultades enfrentamos en la elaboración de documentos en lectura fácil? La primera es que no hay una única forma de hacerlo. Diferentes técnicos simplificando un texto podríamos llegar a resultados bien diferentes. Y todos podríamos colocar el logotipo, el pictograma de lectura fácil, ¿vale? Todavía no hay, aunque hay pautas que podemos considerar comunes, los resultados pueden ser bien diferentes. De hecho, si entráis en páginas donde hay documentos en lectura fácil, veréis que hay grandes diferencias de unos a otros, ¿vale? Parte de esas dificultades es que todavía no hay práctica basada en evidencia.
De hecho, hablando con Ima, yo le decía, yo es que lo que yo traigo es muy analógico, es muy de andar por casa. A lo mejor la audiencia lo va a considerar pobre pero bueno, luego me contáis qué os ha parecido. Porque nosotros trabajamos muy en contacto con la información que nos dan los chicos, ¿no? Los usuarios. Nosotros partimos mucho de esto ha funcionado, esto sirve, lo han entendido o no lo han entendido, funcionamos mucho desde la práctica. Y hasta donde yo tengo conocimiento no hay suficiente evidencia científica sobre qué pautas generan un mayor impacto en términos de comprensión, ¿no? Entonces por eso es tan interesante la colaboración entre grupos de investigación y el movimiento asociativo. Nosotros tenemos la muestra, tenemos los chicos, tenemos las familias y bueno, los grupos de investigación tienen a los metodólogos y a los expertos. Entonces, bueno, desde APSA estamos encantados de colaborar con NERI y estoy convencido de que el resto del movimiento asociativo también, ¿no? Bueno, elaborar textos en lectura fácil es un proceso lento y pues bueno, se solapa con otras muchas responsabilidades que tenemos los técnicos y bueno, pues es llueve sobre mojado, ¿no? Lo que ya sabemos todos. No siempre es fácil configurar grupos de contraste. En el contexto de asociaciones sí, porque tenemos, por ejemplo, APSA, que es una asociación muy grande, disponemos de muchos usuarios con los que poder configurar grupos de contraste, pero quizá en otros contextos no. Y si vais a trabajar o si vamos a trabajar textos en diferentes idiomas, por ejemplo, en el caso de la guía se elaboró también en inglés y en valenciano, pues es difícil tener grupos de contraste para castellano, para valenciano y para inglés, ¿no? Es complicado. Pues bueno, eso es un añadido. Bueno, en cuanto a las experiencias de APSA en la creación de documentos en lectura fácil, veréis que buena parte son comunes con ERI y los que no son comunes, pues como os decía antes en la presentación, son básicamente resultado también de la colaboración. Para nosotros la colaboración con ERI nos ha ayudado a aprender, ¿no? El contacto con los técnicos, con vuestros técnicos, pues ha supuesto un enriquecimiento muy importante para nosotros. Bueno, veis ahí, he seleccionado 4 de las iniciativas más relevantes. Uno de los primeros fue la creación de nuestras noticias en nuestra web. Si entráis y picáis en las noticias veréis que las presentamos en un texto ordinario y también en lectura fácil. Eso fue fruto de una crítica por parte de nuestros usuarios que decían que cuando entraban a nuestra web no entendían las noticias, ¿no? Entonces nos movilizamos para empezar a hacer comprensible nuestra propia web, que era muy paradójico. Trabajamos para ellos, pero sin ellos, ¿no? Bueno. Otro en el que colaboramos la Fundación 11, Tecnosite, que es un centro especial de empleo de la Fundación, bueno, de Fundosa, de la Fundación 11, ERI Lectura y APSA, fue la creación de un periódico digital en lectura fácil que sigue publicándose, que es noticiasfacil.es, noticias fáciles pero con un punto ahí. Un tercer proyecto fue la creación de un curso de formación y orientación laboral para alumnado de programas de cualificación profesional inicial de modalidad especial, solo para personas con discapacidad intelectual, en lectura fácil a través de la plataforma Moodle, que fue un proyecto liderado por ERI Lectura, subvencionado por el Ministerio de Educación y en el que colaboró APSA. Y por último, que es del que os voy a hablar ahora, es la creación de esta guía turística promovida por el Ayuntamiento de Elche y elaborada por APSA. Y bueno, ahora os voy a contar un poco el proceso de elaboración. Bueno, esta iniciativa surge en el marco del plan de turismo inclusivo del Ayuntamiento de Elche. En los últimos tiempos el Ayuntamiento se está moviendo mucho en cuestiones de accesibilidad y dentro de esa línea solicitó a diferentes asociaciones del contexto el colaborar con el Ayuntamiento analizando el contexto turístico y elaborando propuestas de mejora. APSA
lo que hizo ahí fue crear un grupo de evaluación compuesto por 14 personas con discapacidad intelectual y 2 técnicos. Entonces visitamos aquellos lugares, aquellas rutas que eran más importantes para el ayuntamiento, y los propios usuarios son los que nos iban marcando qué era complicado para ellos. Bueno, pues esto no lo entendemos, o esto es ambiguo, la forma en la que se presentan los textos. Bueno, con toda esa información elaboramos un dossier de medidas que se presentó al ayuntamiento. Y el ayuntamiento priorizó entre toda esa batería de medidas elaborar como primera iniciativa esta guía en lectura fácil. Como os decía, se elaboró en castellano, valenciano e inglés. El proceso de elaboración de la guía fue común con las fases que os he comentado anteriormente. En este caso, la elección del tema estaba claro, era una guía turística. Los contenidos se seleccionaron por consenso con el Instituto de Turismo de Elche, que se llama Visit Elche. Y bueno, para elaborar la guía lo que hicimos fue partir de la información que ya teníamos en el análisis de contextos, ahora os comentaré. Creamos un grupo de contraste compuesto por 7 personas con discapacidad intelectual, 4 chicas y 3 chicos y 2 técnicos, que fuimos los que trabajamos en este proyecto. Bueno, las fases que ya os comentaba: acordamos las pautas de diseño y maquetación, elaboramos los textos, hicimos el contraste con el grupo de contraste, incorporamos mejoras, hicimos el recontraste y presentamos la guía en junio pasado. Bueno, ¿qué información teníamos con respecto al contexto? Cuando visitamos la web de Visit Elche nos dimos cuenta de que no había información en lectura fácil, que era un entorno muy complicado para nuestros usuarios en cuanto a la información que contenía, y además no había documentos en lectura fácil. Y además, cuando visitamos la oficina de turismo, vimos que toda la información que había disponible era muy difícil de comprender para nuestros usuarios. Ahí os he puesto una fotografía de una de las páginas de una de las últimas guías que habían elaborado. Cuando se la presentamos a nuestros usuarios nos dijeron que, bueno, que la guía era muy liosa, era muy difícil de comprender, que la letra era muy pequeña. Todas las páginas eran diferentes, la estructura de las páginas estaba desordenada, el índice era confuso, los títulos pues bueno, podían aparecer en cualquier lugar, los apartados, bueno. Y eso lo que hace es hacer más farragoso el proceso de lectura para nuestros chicos y que se retiren, ¿no? Bueno, pues partíamos un poco de esa situación. Para crear el grupo de contraste lo que hicimos fue partir de la población de alumnos del Centro de Formación Profesional que se llama en APSA Camino Abierto en valenciano. Pedimos a los profesores que propusieran alumnos que consideraban susceptibles de participar en el proyecto, aquellas personas que por su nivel de comprensión lectora pensaban que a priori podían enriquecer el proyecto. Entonces, partiendo de esa preselección, tuvimos una reunión con ellos, les explicamos un poco por encima en qué consistía el proyecto y solicitamos voluntarios y voluntarias. Y bueno, conseguimos estos. Tampoco queríamos que fuese un grupo muy grande porque tenía que ser relativamente manejable y hablábamos de unas 6-7 personas máximo. Y bueno, conseguimos estos 4 chicas y 3 chicos con edades entre 16 y 21 años y los 2 técnicos que os comentaba antes. Además, informamos también a las familias, sobre todo porque bueno, en el caso de nuestros usuarios pues hay que legitimar ese tipo de decisiones con las familias, porque tienen que estar, aunque sean mayores de edad, pues bueno, ya sabéis. Y con ese grupo de contraste, pues ya los convocamos para explicarles exactamente en qué iba a consistir más detalladamente el proyecto, cuál iba a ser su participación más concreta, cómo íbamos a trabajar, las reuniones que íbamos a tener, etc. Y si me da tiempo, os pondré un vídeo para que los conozcáis y ellos os puedan hablar directamente de cuál ha sido su experiencia, un vídeo de 2 minutos, así que voy a correr. Bueno, la selección de contenidos, como os decía, se consensuó con Visit Elche y bueno, ahí tenéis un índice que como os podéis descargar la guía online,
tampoco me voy a alargar mucho ahí. Simplemente había información general de Elche, presentábamos rutas turísticas, la urbana, de compras, la ruta monumental, la ruta del Palmeral y la ruta de espacios naturales y playas. Fiestas durante el año, otras formas de conocer Elche. Y luego incluimos también un glosario de palabras difíciles, que es el resultado de que había determinados conceptos que no podíamos omitir y que necesariamente tenían que aparecer, pero que no había manera de poder convertirlo en lectura fácil. Decir visigodo en lectura fácil pues es complicado, ¿no? Pues bueno, al final teníamos que definir determinados conceptos y os explicaré cómo lo hacíamos. En cuanto a las pautas más relevantes que utilizamos, también es un extracto, pero para que veáis un poco las claves con las que trabajamos. Elaboramos la guía en un formato A5 suficientemente grande para tener aire en los textos y para que el tamaño de la fuente pudiese ser suficientemente grande. Utilizamos un papel mate para que no hubiese brillo especialmente en los textos, para que no pudiese haber reflejos. Utilizamos una letra de tipo helvético en tamaño 14, interlineado 1,5. Trabajamos en un color de texto negro. Es un gris muy oscuro, no es negro puro, pero es, bueno, ya lo veréis que es prácticamente negro, ¿vale? Aquí el diseñador diría que no es negro, pero no se nota a simple vista. Utilizamos códigos de color para marcar los apartados. El grupo de contraste nos dijo que las guías para ellos eran muy liosas porque no había una pauta que les permitiese identificar dónde estaban, más allá de los números de página. Entonces ellos nos pidieron que hubiese una guía que les permitiese identificar dónde estaban. Entonces veréis que lo que hicimos fue crear códigos de color que son consistentes con el propio índice que también presenta los colores, y entonces hasta que no cambia el apartado lo repetimos constantemente y además tenemos un código de color, ¿vale? La estructura de apartados es muy repetitiva, muy previsible y intentábamos presentar siempre la información en 1 o 2 páginas máximo, de tal manera que cuando presentábamos un museo, por ejemplo, ellos pudiesen tener toda la información necesaria en 1 o 2 páginas, de tal manera que no tuviesen que cabalgar varias páginas, sino que pudiesen consultar todo lo que necesitaban de un vistazo, digamos. También ellos nos indicaron que para ellos era importante que la estructura fuese común cada vez que presentábamos la información. Que para una persona sin discapacidad intelectual pues a lo mejor puede ser muy repetitiva o muy machacona, o para un diseñador gráfico muy simplona en cuanto a diseño. Desde luego era infinitamente más sofisticada la que elaboraron ellos, pero a ellos les da seguridad, les ayuda a buscar la información que necesitan y a comprenderla mejor. Pero en función de la información que manejábamos a veces tuvimos que hacer algunas excepciones. Por ejemplo, en algunos apartados no nos cabía la información de ninguna manera en 2 páginas y tuvimos que cabalgar, pero intentamos que fuesen las menos posibles. Cuando presentábamos la información había apartados fijos, por ejemplo siempre repetíamos horarios, precios, datos de contacto, dirección, teléfono, correo y web, y siempre apoyado por pictogramas que se repetían, ¿no? Y los pictogramas ayudaban a localizar la información y te guiaban, y son siempre los mismos, repetidos, etc. En cuanto a los textos, pues utilizamos, pues, como es lógico, frases cortas, sencillas, evitando tecnicismos, utilizando las palabras con mayor frecuencia léxica, las palabras más comunes, que se utilizan más comúnmente. Algunas palabras, como os decía, no las pudimos omitir. Pues, por ejemplo, como os decía, visigodo, pues eso en lectura fácil no sabíamos cómo hacerlo, así que había que definirlas, y cuando las teníamos que definir, lo que hacíamos, como veis aquí, en el vértice superior, acordamos con ellos utilizar un pictograma que marcaba que esa palabra era una palabra difícil y que la podían encontrar en el glosario, en el apartado de palabras difíciles. Lo que hicimos en el texto
ellos nos dijeron, pero por diseño no se pudo hacer, que preferían que las definiciones estuvieran en la misma página, no tener que ir a buscarlas, pero por temas de diseño no se pudo hacer, porque había páginas en las que podía haber 3 o 4 palabras difíciles y entonces a nivel de diseño nos cargábamos toda la idea. Entonces tuvimos que necesariamente dejarlas para el final, que no es la mejor solución que nos proponían, pero bueno, tuvimos que claudicar en esto para poder conservar un poco el diseño. Nada, un lenguaje simple y directo, estructuración del texto clara y coherente, frases cortas, intentábamos que cada párrafo fuese una frase, en la medida de lo posible que no hubiese párrafos de más de una frase seguidas. Intentábamos ilustrar lo que queríamos decir, especialmente si era complicado de entender, con fotos. Ya veréis que cuando presentábamos, por ejemplo, el Palacio de Altamira y el Museo Arqueológico, trabajamos con la idea de mostrar las fotografías, que la mayoría las hicimos nosotros, de aquello que se iban a encontrar cuando fuesen caminando por la ciudad. Es decir, no mostrar la fotografía más chula, una vista aérea, sino mostrar aquello que ellos se iban a encontrar cuando fuesen caminando. ¿Vale? O bueno, cuando hablábamos del arroz con costra, o bueno, pues mostrábamos fotografías de arroces y cosas así. Nada, el tema de los pictogramas que ya os comentaba, utilizamos mapas de situación, aunque nosotros en un primer momento no los queríamos utilizar porque en la mayoría de ocasiones son poco funcionales para nuestros usuarios. Ellos nos insistieron en que en todas las guías había y que les parecía discriminatorio que en su guía no fuese a haber mapas. Entonces dijeron, bueno, quizá algunos no los puedan utilizar, pero ponedlos, ¿no? Y los trabajamos con ellos y bueno, lo que hacíamos era mostrar el mapa y marcar números con cada una de las cosas que podían visitar y poner al lado bueno, pues a qué correspondía cada número. Y luego presentábamos en cada ruta, esto inicia cada ruta, presentábamos de forma ordenada cada uno de los espacios a visitar. No utilizamos fondos, es decir, veréis que siempre los textos están sobre fondo blanco para no enmarranar, digamos, la lectura, y evitamos negritas y subrayados. Bueno, como veréis es un documento bastante extenso. En la elaboración de los textos y el diseño, una vez que acordamos con ellos las pautas clave, lo que hicimos fue trabajar los dos técnicos durante meses los contenidos y el diseño. Trabajamos mucho todo el tema del diseño y los textos antes de presentárselo al grupo de contraste para poder avanzar de una manera más rápida, de tal manera que cuando llegásemos al grupo de contraste estuviese muy avanzado, que no hubiese que tocar tantas cosas. Como nosotros ya conocemos, habíamos trabajado anteriormente y sabíamos un poco los aspectos clave, pero aún así hubo bastantes cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar. Bueno, les presentamos el primer borrador de textos, diseño y maquetación, y las principales críticas que nos hicieron, bueno, pues las veis ahí. Algunos de los pictogramas que habíamos utilizado, que se tomaron de Arasac, algunos de ellos, de la página web de Arasac, algunos no funcionaron bien y los tuvimos que trabajar porque no consideraban que no eran suficientemente claros. Entonces los tuvimos que elaborar nosotros, un poco con las pautas que nos dieron ellos. Tuvimos que trabajar mucho el tema del índice porque no quedaba suficientemente claro, con el tema de colores, modificar mucho la tabla del índice, etc. Los colores con mayor contraste, al principio eran todos mucho más pálidos, pero para determinadas personas que además de discapacidad intelectual tenían dificultades de visión, pues no tenía suficiente contraste, tuvimos que trabajar eso. Tuvimos que reestructurar muchas veces el tema de la presentación de la información hasta que quedó suficientemente clara. 1000 millones de modificaciones en los textos, esto ya lo podéis imaginar.
La portada y el título también la trabajamos mucho. Veréis que el título no es muy sofisticado, pero es el que a ellos les pareció mejor, Turismo en Elche, ¿no? Es decir, decirnos de qué va esto, qué es, ¿no? No se podía llamar guía turística ni no, Turismo en Elche. Y bueno, muchas mejoras en los mapas. Introdujimos todas esas mejoras, hicimos el recontraste y aún así hubo cosas que se tenían que mejorar, ¿vale? Mejoras en diseño, palabras difíciles que en un primer momento no habíamos identificado y que tuvimos que volver a trabajar, bueno, etc. Y por último, lo que hicimos, y para nosotros fue muy importante, es que, bueno, os podéis imaginar que esto a nivel político es muy goloso y el ayuntamiento, pues bueno, también le interesaba sacar rédito político de esta cuestión, pero para nosotros fue muy importante el que se pusiera en valor este tipo de documentos, que se hablase de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y además el evento estuvo presentado por dos de las personas del grupo de contraste, que hicieron un poco de maestros de ceremonias y además utilizamos para aquellas personas que no pudieron hablar o contar su experiencia, pues bueno, utilizamos este vídeo para que pudiesen hablar y contar su experiencia. Además, pues bueno, estuvo la alcaldesa, salud, y la secretaria de Estado de Turismo, con lo cual, bueno, pues muy importante. Y ahí veis un poco toda la gente que nos juntamos en la presentación. Si queréis descargaros las guías en cualquiera de las tres versiones, castellano, inglés o valenciano, las tenéis disponibles en visitelche.com y en este scroll de aquí abajo, creo que no aparece en la pantalla inicial, pero si le dais al scroll, pues bueno, os aparecerá ahí y bueno, en este enlace os la podéis descargar. Si queréis información adicional de este proyecto o de alguno de los otros proyectos que ya hemos presentado en otros foros, hay información disponible en internet, pero bueno, si queréis contactar con nosotros o queréis información adicional, pues bueno, ahí están mis datos de contacto. Si queréis hablar con Inma también, pues nada. Y bueno, ¿tengo tiempo? ¿O no? Pues nada. Si me permiten pongo el vídeo, si no, pues nada. Muchas gracias. Yo, disculpa Marcos. No, al revés, al revés. Yo creo que sí vale la pena dejar, aunque sean 2 minutos, para alguna pregunta mínima. Es simplemente porque tenemos 2 presentaciones más y no quisiéramos extendernos mucho más. ¿Alguna pregunta? Oye, pues muchas gracias. Eso es que me explica muy bien. Muy interesante la experiencia. Escuchando las recomendaciones que hacíais a la hora de elaborar la guía, yo pensaba para mí mismo, muchas de esas recomendaciones también servirían, por ejemplo, para mí, lo del olor, el mantener coherente. Entonces, ¿hasta qué punto hay una marcada diferencia en todas estas cuestiones? ¿O es una digamos, una tensión entre el diseñador que lo quiere hacer bonito y cómo funcionamos las personas a la hora de manejarnos en estos entornos? Pues esto es como todo, al final, si os fijáis, o a mí me pasa, si os fijáis, cuando vamos a un edificio y hay escaleras o rampa, yo casi siempre utilizo la rampa, es como más fácil o es más... Yo creo que muchas de estas pautas serían beneficiosas para todos, ¿no? Pero mi percepción es que muchas veces cuando se elaboran documentos, parece que si no es muy sofisticado, hay 1000 historietas de diseño, parece como que es pobre, ¿no? De hecho, una de nuestras luchas con el diseñador fue todo el rato hacerle ver que no es que estuviese haciendo mal su trabajo, sino que era lo que necesitábamos, porque son muy dados a la filigrana, ¿no? Y si os pongo esto aquí, si hago esto, entonces todo el rato teníamos que renegociar eso con él, ¿no? Pero yo es que pienso que muchas de esas pautas serían beneficiosas para todos, ¿no? Otra cosa es que se utilicen o no. Y eso enlaza un poco con la idea de diseño para todos. Yo creo que si al final pensásemos los productos, los servicios o cualquier cosa que hacemos, las escuelas, las guías turísticas, las universidades,
pensando en todos y no solo en el alumno más común o en el usuario más común, haríamos que todo fuese más sencillo y no tener que luego parchear tanto las cosas, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí. Un consejo muy sabio. Bueno, Marcos. muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.